Buenos días. Bienvenidos a mi canal. Continuando con el libro Vivencias y anécdotas de un poturense, escrito por el Dr. José Egberto Bedoya Becerril, ahora escucharemos el capítulo subtitulado, En el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. La preparatoria la realicé en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, para lo cual tuve que venir de Ario de Rosales a Morelia para hacer el examen de admisión y posteriormente regresé para conocer el resultado. Una de las cosas más emocionantes que me ocurrieron fue ver mi nombre en la lista de aceptados, pues me ocurrió igual que cuando regresé por primera vez a mi terruño, es decir, sentí un hormigueo por todo mi cuerpo y se me escapó una expresión de emoción, gritando, por fin soy nicolaíta. Ya que durante la primaria y secundaria había escuchado mucho sobre el Colegio de San Nicolás y me imaginaba caminar en los pasillos donde Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón lo habían hecho muchos años atrás. Años después, historiadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dieron a conocer que el cura José María Morelos había sesionado con sus correligionarios insurgentes en la hacienda de Poturo. Unos días antes de dar a conocer la Constitución de 1814, o Constitución de Apatzingán, como se le conoce, es el documento titulado de manera oficial Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Este decreto fue promulgado por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán. Cuando vine a inscribirme llegué con todos los documentos que nos habían pedido, incluyendo además la carta de buena conducta, que por cierto no estaba dentro de los documentos solicitados. Mi sorpresa fue que cuando fui presentando cada uno de los documentos requeridos, me dijeron, en tono medio burlón, esto no se requiere, haciendo a un lado el documento que tantos dolores de cabeza me había causado. Ya que siempre nos decían que si no nos portábamos bien, no nos extenderían la carta de buena conducta. Mi estancia en el Colegio de San Nicolás fue un poco difícil, ya que todo el tiempo de la secundaria había pasado y fue muy fácil para mí. Debido a que me parecía que todo lo que nos enseñaban era un repaso de lo que había aprendido en la escuela primaria, con excepción de las materias de inglés y química. En el colegio, ya tenía que estudiar más. Por otro lado, en todo el país había mucha inconformidad con los gobiernos priistas, incluyendo el de Michoacán, gobernado por el licenciado Agustín Arriaga Rivera. Gobernante que reprimió duramente a campesinos y a estudiantes de la Universidad Michoacana. En mis tiempos del internado en 1963 me tocó presenciar una balacera incitada por el Ejército Nacional al querer ingresar al Colegio de San Nicolás de Hidalgo. En contra de estudiantes partidarios del rector de la universidad, el Dr. Elí de Gortari, que se oponían a que las Fuerzas Armadas tomaran este recinto universitario. Los militares estaban apostados en el Teatro Melchor Ocampo y disparaban a estudiantes que permanecían en la Escuela de Bellas Artes y en el Colegio de San Nicolás. En ese enfrentamiento tan disparejo asesinaron al estudiante Manuel Oropesa García e hirieron a otros más. El conflicto se debió a que el rector de la universidad, Elí de Gortari y el gobernador Arriaga Rivera tenían diferencias ideológicas muy marcadas, a tal grado que el gobernador tachaba de comunista al rector. Como resultado de esas diferencias fue la dimisión del rector Elí de Gortari y la reforma a la ley orgánica. En 1966, ya como alumno del colegio, se dio otro enfrentamiento. Ya que el domingo 2 de octubre los estudiantes de la universidad anunciaron un mitin en la plaza pública para protestar por el alza en los pasajes del servicio urbano de autobuses, por considerarlo lesivo para los intereses de la población. Al atardecer, jóvenes priistas arrebataron el equipo de sonido que se había instalado para el mitin y lo llevaron a las oficinas de la Procuraduría de Justicia. Los estudiantes llegaron hasta allí para reclamar sus aparatos y fueron recibidos a balazos, dando como resultado varios jóvenes heridos y la muerte del nicolaíta Everardo Rodríguez Orbe. Este hecho llenó de indignación a los universitarios. Por segunda ocasión en el gobierno de Arriaga Rivera corría la sangre de los nicolaítas. Nuevamente la intervención del ejército y la persecución de profesores y estudiantes. La situación estaba muy difícil y muchos estudiantes optamos por regresar a nuestros lugares de origen. Tengo presente que cuando iba en el autobús rumbo a Ario de Rosales se subieron elementos del ejército en busca de estudiantes y me preguntaron si era estudiante. No, contesté. Les dije, soy campesino,
enseguida me revisaron las manos, al ver que tenían callos, los que obtenía durante mis vacaciones en el rancho, donde apoyaba a mi padre en el trabajo. Y ver que mi vestimenta era modesta me creyeron. Como lo comento, en todo el país había un ambiente de inconformidad por la desigualdad y el maltrato a los campesinos, existía el mismo sentimiento en algunas universidades aparte de la Universidad Michoacana, como la de Guadalajara y la de Sinaloa, así como en algunas escuelas normales rurales. De igual forma, había dentro de la misma iglesia grupos de sacerdotes progresistas conocidos como teólogos de la liberación, como el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, a quien tuve el gusto de saludar en una visita que hicimos a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, cuando estudiaba en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Química. Todos estos grupos se manifestaban en contra de las políticas públicas del gobierno. La inconformidad generalizada en el país orilló al surgimiento de movimientos guerrilleros, uno de ellos fue el Movimiento Armado Revolucionario, MAR. Años después, me di cuenta que en el Colegio de San Nicolás había estudiantes provenientes de Tierra Caliente que participaron en este movimiento. Algunos que fueron encarcelados y otros corrieron con mala suerte pues cayeron en la lucha. Conocí a uno que después de 9 años en la cárcel de Lecumberri lo dejaron libre y posteriormente fue asesinado cuando andaba trabajando en su parcela. Debo decir que corrí con mucha fortuna al no haberme contactado con los estudiantes guerrilleros, ya que jamás había leído un libro de Lenin o de Marx, conocí la pobreza que azotaba a mi región, así como el maltrato que recibían los campesinos tanto por los ricos como por el gobierno. Por ello, yo estaba muy de acuerdo con los movimientos guerrilleros inspirados por la Revolución Cubana. Y creo que de haberme reunido con algunos compañeros tal vez me hubiera involucrado de alguna forma en actividades contra el gobierno. Digo que corrí con fortuna porque los movimientos guerrilleros fueron aplastados y desaparecieron casi por completo hasta la aparición del Ejército de Liberación Nacional, EZLN, en 1994. Que sigue sin éxito. Aunque parezca un tanto egoísta, pienso que mi participación en un proyecto como este me hubiera privado de hacer la carrera académica y alcanzar algunas metas importantes, así como tener una familia tan hermosa como la que tengo. Cuando estaba en el Colegio de San Nicolás, uno de mis compañeros de la sección consiguió una estancia en el Fuerte de San Diego en Acapulco, donde podríamos pasar 3 noches. Nos pusimos de acuerdo y conseguimos un transporte para trasladarnos a Acapulco. En ese tiempo me reunía con 2 amigos, uno de ellos muy pobre, y los padres del otro también tenían problemas económicos, pero querían aprovechar la oportunidad. Uno de ellos me dijo que en Acapulco alguien le debía el pago de unas guitarras, así que me pidió que le apoyara, y una vez cobrando nos pondríamos a mano y nos invitaría a algo. Pero nunca encontramos a la persona, por eso tendríamos que apretarnos el cinturón. El caso empeoró porque en una de las playas me robaron el dinero que traía. Así que nos quedamos sin recursos. Tratamos de conseguir trabajo descargando barcos, pero no tuvimos suerte. Sentados frente al malecón en la avenida costera Miguel Alemán vi pasar un auto en donde distinguía a don Pedro Díaz Barriga, el rico de mi poblado, con algunos de su familia. Me imaginé que iba a la playa de Caleta y les dije a mis amigos, vamos a ver si lo encontramos, y de inmediato nos encaminamos a ese lugar. Cuando llegué lo encontré en un camastro y con vergüenza y todo lo saludé. Don Pedro se sorprendió ya que era muy fortuito que personas de un lugar tan aislado como nuestro poblado se encontraran en Acapulco. Muchacho, ¿qué andas haciendo por acá?, me dijo don Pedro. Le comenté que veníamos a visitar el Fuerte de San Diego pero me habían robado y que quería que me prestara algo para regresar a Morelia. Afortunadamente, el señor accedió inmediatamente y me prestó 100 pesos con la condición de que le dijera a mi papá que él le pagara. Naturalmente que acepté su condición. En ese momento nos fuimos a un restaurante en Caletilla y los 3 pedimos pescados fritos, el platillo costaba 7 pesos. Al día siguiente, por la mañana, nos regresamos a Morelia, pero kilómetros adelante de Chilpancingo el autobús se descompuso y la reparación no era muy sencilla. Así que tuvimos que iniciar por nuestra cuenta el regreso nuevamente sin recursos ya que entre los 3 casi nos gastamos el préstamo. El grupo de estudiantes iniciamos a pedir aventón a los autos que pasaban. A esa hora había un sol abrasador y ni un árbol donde guarecernos.
3 de nosotros logramos que un ingeniero agrónomo, que conducía un vehículo Volkswagen, nos recogiera muy cerca de las 3 de la tarde. Y ya en el camino nos preguntó si teníamos hambre y uno de mis compañeros le dijo que no, anoche cenamos bien, le dijo. El ingeniero nos invitó a comer en un restaurante al borde de la carretera, comimos lengua de res, platillo que disfruté al máximo, no sé si era por el hambre o porque estaba muy rico. El ingeniero se portó muy bien, pero iba hasta la ciudad de Iguala, así que nos fuimos a la carretera que conectaba a Iguala con Toluca y le hicimos la parada al primer autobús que fuera a Toluca. En realidad era un guajolotero, de esos que llevaban una persona cobrando a los pasajeros que le llamaban cobrador. Como ya casi no traíamos dinero nos fuimos hasta el asiento de atrás con toda la intención de avanzar, y si no nos arreglábamos con el cobrador, nos tendríamos que bajar para seguir pidiendo aventón. Aquí debo comentar que a mi mamá le gustaba que usara cadenas y anillos de oro, pero a mí nunca me gustó. Afortunadamente esta vez traía un anillo, el que negocié con el cobrador para que nos llevara a Toluca a cambio de esa prenda. Como un paréntesis quiero comentar que mi mamá siempre fue muy sobria en el vestir, pero le gustaban mucho las prendas de oro y recuerdo mucho una medalla que usaba con la figura de una garza. Llegamos a Toluca muy de noche y reunimos todo lo que traíamos y nos fuimos a la salida a Morelia. Subimos a un autobús y le platicamos nuestra desgracia al chofer y le dimos todo lo que traíamos, el chofer afortunadamente nos aceptó, aunque no había asientos disponibles. Pero eso no importaba porque ya íbamos rumbo a Morelia. Uno de los compañeros empezó a buscar algo de comida en los portabultos del autobús, encontró unos panecillos llamados palitos y nos dio, con la recomendación de que los remojáramos antes de tragarlos para no hacer ruido. Llegamos a Morelia a eso de las 6 de la mañana y cada quien para su casa. Hoy estoy escribiendo este incidente justo en el puerto de Acapulco. Y le comenté a Tere que aquí me han sucedido casos no tan agradables ya que en las vacaciones de diciembre de 1973 venimos a este puerto hermoso con mis padres, Josefina y la familia de mi hermana María Luisa, pero sin hacer reservación de hotel. Llegamos por la tarde y nos dimos a la tarea de buscar alojamiento y la sorpresa fue que no había cuartos disponibles. Finalmente, conseguimos una recámara muy amplia en una casa de huéspedes, pero con la condición de desalojarla a las 8 de la mañana, ya que estaba reservada. Por la mañana siguiente acomodamos todas nuestras pertenencias y nos fuimos a la playa de la Condesa. Previamente pasamos a un supermercado a comprar un traje de baño para mi hermana Josefina. Un empleado de la tienda pensó que mi hermana había robado algo, por ende, la tuvieron que revisar y al no encontrar nada la dejaron libre, pero mi padre y yo estábamos como agua pa'l chocolate de coraje. Después de un tiempo en la playa La Condesa nos fuimos a las playas de Caleta y Caletilla, las más populares en esos tiempos. Cuando fuimos al auto nos encontramos con la desagradable sorpresa de que habían sustraído del carro las pertenencias de valor y el dinero. Pero mi mamá precavidamente había guardado su dinero en un lugar donde no lo encontraron los ladrones. Así que tomamos la decisión de no buscar más alojamiento en Acapulco y regresar a la Ciudad de México a dejar a mis padres y a Josefina con mi hermana Irma y a la familia de Juan y María Luisa en Zitácuaro. Unos años después del gran sismo de 1985 en el Distrito Federal hoy Ciudad de México, CDMX, vine nuevamente a Acapulco, un 30 de septiembre, a una reunión convocada por el CONACYT. Y estando en plena reunión en una gran sala de un hotel en el último piso, ocurrió un temblor que causó pánico, pero no se podía hacer nada, ya que era imposible bajar. Algunos se metieron bajo las mesas y otros bajo los umbrales de las puertas. Yo pensé que de este temblor no me escaparía, ya que en 1985 me había salvado en la Ciudad de México pues en el hotel donde me hospedé esa vez estaba junto a la Alameda Central donde más hoteles habían colapsado. Así que me acerqué a un gran ventanal, viendo las olas del mar que se levantaban furiosamente, pensé, aquí quedó mi abuelo Ángel, ya le tendré que hacer compañía. Algunas veces, durante la preparatoria, me reunía con Isael Reyes y Elías de la Cruz en el internado de la Huerta, donde jugábamos baloncesto. Pero una vez, después de jugar durante varias horas, a Elías se le ocurre decir, vamos a Poturo en bicicleta. Ya era tarde, y tenía que avisar a mi hermana Désira, que por supuesto nos dijo que estábamos locos, pero de cualquier forma iniciamos la aventura tomando la carretera México-Guadalajara, rumbo a Quiroga.
En el pueblito de Idacio ya empezó a oscurecer y mi bicicleta era la única que tenía linterna alimentada por un dínamo que al roce con una de las llantas generaba la corriente eléctrica. Entonces, yo tenía que hacer un esfuerzo mayor. Después del pueblo de Idacio hay una desviación que te lleva al pueblo de Lagunillas, así seguimos pedaleando hasta llegar a dicho pueblo. De ahí continuamos a la ciudad de Pátzcuaro, por cierto. Ese tramo es muy parejo y les propuse que intercambiáramos bicicleta porque yo me cansaba más debido a la resistencia que el dínamo interpone al giro de la llanta de la bici. Elías dijo, mejor desconéctalo al fin que hay luna. Así seguimos varios kilómetros, cerca de Tsurumútaro, oí un fuerte ruido y un quejido de alguien, me paré y vi que Isael y Elías habían chocado y caído a un barranco. Por fortuna no salieron lesionados de gravedad, solo pequeñas raspaduras, pero las bicis dañadas. Así que llegamos a Tsurumútaro caminando y pasamos el resto de la noche en un corredor externo en la escuela ubicada en la plaza del pueblo. En ese tiempo había muy poca circulación de vehículos de motor, pero como a eso de las 5 de la mañana, pasó un autobús cerca de la escuela y nos bañó, debido a que afuera había un charco de agua. Y así cual ratoncitos mojados, esperamos el amanecer para ver cómo emprenderíamos el regreso a Morelia cargando con las bicicletas. En eso, vemos venir una camioneta cerrada del Instituto Michoacano de Protección a la Infancia, INPI. Le hicimos la parada y afortunadamente se paró y le comentamos al conductor lo sucedido y con todo y bicis nos trajo a Morelia. Cuando recuerdo ese pasaje me pongo a pensar cómo en la juventud todo se nos hace fácil y las cosas se hacen sin planeación. Bien lo hubiéramos planeado para la siguiente semana y salir muy temprano, pero, el hubiera no existe. No ubico en qué tiempo me ocurrió esto que les voy a relatar, pero pudo ser entre la secundaria y la preparatoria ya que podía usar la silla de montar y podía alcanzar bien los estribos con mis pies al ir sentado. A mí siempre me gustó andar a caballo, como a mi abuelo Ángel, y salir a buscar alguna res extraviada. Así que un día me fui a buscar una ternera que andaba perdida, ensillé el caballo y me fui rumbo al potrero conocido como el Abrevadero. De pronto me vi cerca de un cerro anexo al Cerro del Picacho y empecé a escalar con cierta dificultad. De tal suerte que en un tramo bajé del caballo y lo fui jalando hasta que llegamos a un lugar lleno de encinos y una capa de hojas secas, alrededor de unos 30 centímetros de profundidad. Al ir caminando, los pies se hundían y se escuchaba el crujir de las hojas secas. En ese momento sí me entró algo de temor al pensar que podía morderme una víbora. De repente, se escuchó un fuerte ruido que me estremeció y el caballo se asustó al igual que yo y trató de soltarse, pero lo traía jalando de la rienda. Lo que ocurrió es que la cuera que traía, se fue deslizando de la silla y al fin cayó, generando ese ruido. Al final, llegamos a la parte más alta de ese cerro donde se divisa Poturo y las demás rancherías que están al margen del arroyo que nace en el ojo de agua de Poturo y llega hasta Churumuco para confluir con el río Balsas. Era una vista muy bonita, de tal suerte que se me pasó el susto que me llevé con la caída de la cuera. En el mismo tenor, relataré algo que después de ser consciente de la importancia de todas las especies en el ciclo de la vida, me da pena y me arrepiento de lo que hice. En otra de las salidas a campear me fui también al potrero del Abrevadero, en busca de una res, esta vez acompañado de uno de los perros que teníamos en casa. A eso de las 12 del día advertí que pasaban varios reptiles rumbo a una barranquilla, así les decíamos a barrancas poco profundas, me entró la curiosidad y me fui a ver qué ocurría en el lugar. Me senté bajo de un arbusto en la parte alta de la barranquilla y el perro se sentó a mi lado y observé que había muchas culebras cerca de un escurridero de agua y estaban entrelazadas entre ellas. De pronto sentí sobre mi cabeza un ruido extraño lo que me hizo saltar de terror y al ver de dónde provenía dicho ruido, me di cuenta que era de una boa de al menos 3 metros de largo. Por lo que decidí dar muerte al reptil utilizando un varejón. A manera de justificación y tomando en cuenta mi edad en ese tiempo, siempre los reptiles dan pavor a los humanos y lo primero que se nos ocurre es exterminarlos. Aunque muchos de estos son inofensivos y además forman parte del equilibrio ecológico. Me gustaba mucho regresar, en las vacaciones, a mi querido terruño, y en 1968 justo el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos celebrados en nuestro país.
Unos días después de los trágicos acontecimientos del día 2 de octubre de ese año, mi padre me mandó a buscar un toro prieto que andaba por el rumbo del Rancho del Olvido. Junto con Baldo Murillo, que vivía con nosotros, y don Juan Medina, experimentado caporal. Así que los tres a caballo fuimos en busca de ese animal. Una vez que lo localizamos, inició la persecución para lazarlo. El toro se resistió y se introdujo en una barranca, arriba del Rancho del Olvido, lleno de plantas de otates, bambú. La tarea de Baldo y la mía era atajar al toro y encaminarlo al lugar donde fuera posible que lo lazara don Juan. La labor era complicada porque el toro se internaba cada vez más adentro de la barranca, y tengo en mi mente los gritos de don Juan, que le decía algo así como, «Ajúa, toro hijo de la chin», que retumbaba en toda la barranca por el eco. Finalmente, don Juan logró lazarlo y regresamos al poblado. Don Juan lo jalaba y nosotros lo arreábamos, pero ya con la presa capturada veníamos muy contentos cantando esta canción. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. En las vacaciones yo tenía la mala costumbre de tomar a escondidas una pistola escuadra calibre 22 que mi padre tenía oculta, pero yo sabía dónde estaba. Así que una ocasión andaba campeando acompañado de Baldo Murillo y se me ocurrió afinar mi puntería con la pistola. Fijando el blanco inicié la práctica. Baldo me dice, «Déjame tirar una vez», a lo cual accedí, no sin antes decirle que solo un tiro. Y como conocía que no era muy obediente, procedí a retirar las balas del cargador dejando una sola, aunque sabía que en la recámara había otra bala, pero por flojera no retiré todas. Le advertí a Baldo que solo accionara la pistola una vez y que no lo hiciera nuevamente, ya que de lo contrario dañaría el percutor. Procedió apuntando al blanco y disparó, pero contrario a mi advertencia, dio la vuelta rápidamente y accionó nuevamente la pistola en la dirección en donde me encontraba. Afortunadamente no pasó nada, pero el susto que nos llevamos fue mayúsculo. Digo nos llevamos porque no creo que él hubiera tenido intenciones de pegarme un tiro. Así es como termina este capítulo. En el siguiente video escucharemos el capítulo titulado Ingeniería, el cual los invitamos a oír atentamente. Así que, hasta entonces. Saludos. Que estén bien.